Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde, aquí nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los que son nuevos en este canal, nosotros estudiamos entre el viernes a la tarde y el sábado la porción del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha. En hebreo se dice Parashat Hashavua y es una lectura del Antiguo Testamento de la Torá hebrea que comienza luego de la fiesta llamada Simchat Torah, que quiere decir alegría de la Torá, que es el momento en que se recibe la Torá, ¿sí? Que eso lo podemos encontrar también en el Antiguo Testamento. Y luego de esa fiesta se comienza a leer desde el Génesis. Este año es a principios de octubre, la fiesta de Simchat Torah, el 7 de octubre, entonces una semana después empezaría ya a leer desde el Génesis. Y ahora estamos en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, un libro fascinante para mí, que es el libro que escribe Moisés, comparado con los cuatro anteriores, que también los escribe Moisés, pero los escribe en escritura automática, es decir, como si canalizara, es decir, la palabra canalizada directo de Dios. Y ahora ya no es canalizada, sino que él hace un resumen de todo lo que le pasó al pueblo hebreo para hablarles y recordarles de dónde vienen, quiénes son y a dónde van, ¿no es cierto? Que es algo importante también para nosotros como individuales, siempre recordar de dónde venimos, cuál fue nuestro pasado, qué cosas pasamos, qué aprendimos, qué errores cometimos para continuar. Y el libro Deuteronomio es justo antes de que cruzan el río Jordán, que es el límite entre Jordania e Israel, la Israel de hoy, por supuesto, que en ese momento entraban ya en la tierra prometida y Moisés se quedaba del otro lado, él nunca va a entrar en la tierra prometida. Pero bueno, ya de ese tema hemos hablado varias veces y hablaremos en otras ocasiones, no es el tema de hoy. Pero el libro de Deuteronomio a mí me fascina realmente porque hay unas claves y unas profundidades enormes sobre el pueblo hebreo, pero como simbología a lo que somos nosotros como seres humanos. Y sobre todo cuando lo analizamos de acuerdo a cómo la Kabbalah extrae los secretos, el sod, porque la palabra sod en hebreo quiere decir secreto. La Kabbalah es la que decodifica la Torah para sacar la verdad. Es decir, tenemos en la Torah algo que en hebreo se llama pardés, se le dice pardés, ahí lo vemos escrito. Pardés literal quiere decir campo de naranjos, es decir, una arboleda de naranjos. Pero pardés está compuesto de cuatro letras que son el comienzo de cuatro palabras. Y la primera es pshat, la segunda es remes, la tercera es drash y la cuarta es sod. ¿Y qué quiere decir pshat? Ya lo he explicado en muchas ocasiones. Pshat viene de pashut, que quiere decir simple, es decir, que estamos hablando del nivel superficial o el cuento, la historia que nos cuenta la Torá. Pero ahí, ¿qué ocurre? Cuando leemos el pshat, en muchos casos la persona va a tener como una intuición o un deseo de saber más. Luego del pshat tenemos el remes. ¿Qué es remes? Remes quiere decir pista. Es decir, en inglés se puede decir clue, ¿no es cierto? Es como si tuviéramos una pequeña intuición, vemos algo que nos llama la atención y decimos, aquí se esconde algo. Y luego de eso viene el drash, que drash, ¿qué quiere decir en hebreo? Quiere decir exigencia, viene del lidrosh. Lidrosh quiere decir exigir. Entonces, volvamos desde el principio. Primero leemos el cuento, lo superficial, y aparece una pista de algo que nos llama la atención, una intuición, y nosotros decimos, quiero saber más. Es decir, como si fuera una sensación de, no puede ser que esto es todo. Entonces nosotros pedimos más del libro. Y ahí llega el sod, que es secreto. Es decir, ese es el proceso que ocurre para revelar el secreto. Y muchos sabios hebreos dicen que
no se puede quedarse solo con el pshat, o sea que es un grave error, no solo que no se puede o no se sugiere, sino que es un grave error, porque nosotros al leer la Torá vemos muchísimas partes que son muy controversiales, que hablan del pueblo hebreo haciendo cosas, se puede decir entre comillas, muy feas. Por ejemplo, la semana pasada, los que vieron el video de la semana pasada se acuerdan, los que no, por favor vayan a verlo. Y si nos quedáramos en el nivel de Pshat, podríamos estar en shock y decir, pero ¿cómo? Este es el pueblo elegido, ¿cómo hace estas cosas? O cómo Dios le pide hacer ciertas cosas, o cómo Dios hace ciertas cosas. Pero es un grave error quedarse en el nivel del Pshat, porque todo lo que aparece en la Torá es simbólico, metafórico, entonces hay que saber descifrarlo. Entonces, en este libro de Deuteronomio ocurren eventos fascinantes, también extremadamente controversiales, pero por eso hay que estudiarlo como se debe y llegar al secreto. Y hoy llegamos a la porción que se llama Kitavo, que comienza en Deuteronomio 26, en hebreo se diría Dvarim Haf Vav, sí, es el comienzo, y les voy a leer directo del hebreo y luego voy a traducir. Dice así: Vaya kitavo el aretz asher Adonai Elohecha noten lecha, נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נתן לך, ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכון שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Les voy a traducir literal. Dice así: y fue que llegaste a la tierra que Dios te dio, que es la que heredaste, y te asentaste en ella. Y tomaste de el fruto de la primer cosecha, es decir, el primer fruto de la primer cosecha, ¿sí? Y la llevaste al lugar que Dios elige para habitar, o sea que al templo, ¿no es cierto? Que hasta ahora estaban con un tabernáculo que era una especie de templo móvil porque iban caminando por el desierto, pero luego más adelante iban a tener un templo. Pero aquí se habla del lugar que Dios escoge para habitar. Luego en el versículo 4, salto al versículo 4 y leo: Ulakach a Cohen atene meyadeja uenijo lifne misbeach Adonai Eloheja. Es decir, dice, y el sacerdote, el sumo sacerdote, tomó esta ofrenda, este fruto que trajiste, y lo puso sobre el altar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que luego de entrar en la tierra prometida, es decir, que aquí dice, cuando entraste en la tierra prometida, ya están dentro de ella. Cuando siembres el primer fruto de la cosecha, lo vas a dar en ofrenda al sumo sacerdote para que lo dé, por supuesto, en ofrenda a Dios. Y ahora vamos a imaginar la situación. El pueblo hebreo llega a la tierra prometida y finalmente puede comenzar a asentarse, a sembrar, y pasan los meses que tienen que pasar y aparece el primer fruto, que es un fruto realmente que han esperado durante 40 años o más, porque en Egipto eran esclavos y no necesariamente tenían sus tierras para sembrar, para cultivar. Entonces podemos entender que debería haber un deseo enorme de disfrutar, de probar ese fruto. Pero Dios dice, no, el primer fruto lo tienes que entregar, lo tienes que sacrificar o ofrendar al templo, al lugar donde habita Dios, y dárselo al sumo sacerdote. O sea que esa persona, ese hebreo que cosechaba el fruto, tenía que detener su deseo, es decir, controlarse y no hacer lo que su primer impulso le dictaba, es decir, controlar su impulso y llevar el fruto, hacer todo un proceso
Y luego de eso ya podría disfrutar de los otros frutos, pero es una situación muy interesante. Es como alguien que está muy hambriento o muy sediento y tiene delante de sí un plato de comida o un vaso de agua, decir, no, controla tu impulso, no hagas lo que desearías hacer y haz otra cosa en lugar de eso. Y ahora vamos a comenzar a pedirle más al libro, es decir, vamos a hacer este proceso de penetrar más profundamente que el nivel del pshat, de lo simple del cuento, y pedir más para ver qué puede haber detrás de esto. Y primero vamos a recordar que el entrar en la tierra prometida también es un estado, porque Moisés ahora está asegurándose de que todo el pueblo entiende quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, quién es su Dios, cuáles son sus preceptos, sus ordenanzas. O sea, está haciendo orden, está como calibrándolos a nivel emocional, espiritual, para que estén listos para estar a la par de la tierra que Dios les dio. Es decir, que viene a ser un estado emocional espiritual, el entrar en la tierra prometida. Entonces, lo que dice la Torá es, en cuanto entres, o sea, ya estás en ese estado, vas a controlar tu primer impulso, vas a procesar ese fruto hacia otro lado, no lo vas a ingerir, no vas a hacer lo que tu instinto, tu hambre, tu sed, o sea, te dictan, sino vas a detenerte y hacer otra cosa. Y ahora quiero conectar esto a un libro que muchas veces comento aquí, que es Un curso de milagros. ¿Qué dice Un curso de milagros? Un curso de milagros explica el proceso de lo que nos pasa en la mente a todos, lo explica de una forma muy clara, yo creo que es una de las mejores explicaciones. Y lo que dice, primero lo voy a decir en inglés porque ellos lo escribieron en inglés, o sea, el libro fue canalizado en su totalidad en inglés, y lo que dice es Ego always speaks first. Eso quiere decir, el ego siempre habla primero. Y lo que luego dice es, tienes que esperar a una segunda opinión. Y vamos a conectar esto también a un tema del que he hablado muchas veces en mi canal, también con invitados, etc. Y es el tema del famoso Ocupa. De acuerdo a entendimiento espiritual de muchas religiones o cultos o libros sagrados, podemos llegar a entender que nuestra psique, ¿sí? Nuestra mente, nuestra entidad mental, como queramos llamarla, contiene muchas voces, y una de esas voces es como si fuera una especie de ocupa que está ahí junto con todo lo demás que ocurre a nivel espiritual, emocional, mental en nuestro ser. Y las fuerzas del lado, digamos, oscuro, entre comillas, ¿no?, que se les llaman, ahí es donde nos controlan. O sea, ellos nos manejan a través de esas voces que están dentro nuestro, que para una persona normal que no tiene mucha conciencia o no se ha preguntado muchas cosas de por qué actúa tal como actúa, no tiene la conciencia de que tiene una voz extra que le está hablando, y no solo le está hablando, sino que lo está como manejando para que reaccione siempre de la forma incorrecta, es decir, con violencia, que no tiene por qué ser violencia física, puede ser enojo, puede ser resistencia a la persona que tiene adelante, puede ser envidia, puede ser muchas cosas, ¿sí? Un curso de milagros dice que existen solo dos energías, que son dos voces, que una es del lado del amor y otra del lado del miedo, y que todas las emociones negativas vienen del lado del miedo y todas las positivas vienen del lado del amor. Entonces podemos entender que reaccionar de una forma negativa ante cualquier cosa que nos ocurre en la vida viene del lado del miedo. Y ese lado del miedo es la voz que siempre va a responder primero y está íntimamente conectada con el concepto del ego. Entonces, lo que explica Un curso de milagros es que lo que siempre tenemos que hacer primero es tener la conciencia, recordar que la primer voz va a ser siempre la del ego,
y decirle muchas gracias, pero quiero escuchar otra voz, quiero otra opinión. Entonces va a llegar la opinión que puede ser la más correcta, la más conveniente, que va a venir del otro lado. Y por ende vamos a reaccionar de una forma mucho más positiva para nosotros y para todo nuestro entorno. Porque lo que quiere el lado oscuro, entre comillas, es hacernos un daño, es destruirnos a todo nivel, con nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestra relación con nosotros mismos, es decir, hacernos pensar que no valemos nada, etcétera, etcétera. La autocrítica, o por ejemplo, vemos televisión, vemos noticieros y vemos que nos tratan de generar miedo, y la voz que está dentro de nuestra cabeza, siempre la primer reacción va a ser creerse las cosas que te están diciendo en la televisión. Y podemos conectar esto de nuevo al Pardes, al Pshat, Remes, Drash, Sod. Es decir, cuando escuchamos las noticias, podemos quedarnos en el nivel superficial y creernos todo lo que nos están diciendo. Pero podemos también decir, bueno, no, quiero escuchar otra opinión. O sea, vamos a investigar un poquito más y al final vamos a llegar a que las cosas no son tal como nos las presentan, pero que hay una intención de hacernos caer en el miedo y al fin y al cabo de generarnos un grave daño, porque al final vamos a tomar decisiones incorrectas porque estamos quedándonos en el nivel superficial de lo que nos están diciendo. Entonces, en esta para allá, cuando vemos que dice, cuando estés en la tierra prometida, es decir, ya estás en ese estado emocional, espiritual, elevado y con conciencia, que ya puedes primero controlar tus impulsos, y cuando viene la época de la cosecha del primer fruto que tú lo deseas, pero tú vas a decir no, me voy a detener, voy a controlar yo mis impulsos y voy a hacer otra cosa con ese fruto. Es exactamente ese proceso. También podemos conectar esto mismo a el hecho de que en la Torá aparece muchas veces el tema de sacrificios de animales, del primogénito de los animales. Y esto es también simbólico, porque están hablando exactamente de lo mismo, de sacrificar el primogénito, es decir, el primero, la primera reacción, para luego darle lugar a la segunda reacción que viene del lado correcto. Y para finalizar, podemos también conectar esto directamente con el proceso de sacar el secreto de la Torá, porque cuando uno está en el nivel del Pshat, uno está dando un juicio desde lo superficial. Por ejemplo, si hablamos de lo que hemos analizado en los últimos videos, que se habla de cosas muy controversiales, si nos quedáramos en el nivel del Pshat, la primer voz, el primer juicio nuestro al leerlo sería negativo, sería horrorizarse. Pero ahí es cuando decimos no, vamos a detenernos y vamos a pedir otra cosa. Ahí está el drash. La palabra drash es exigir. Yo exijo otra opinión. Y ahí es cuando se comienza a penetrar la Torá y sale el secreto. Entonces fíjense qué interesante que hasta en el análisis de la Torá no tenemos que dejar a ese ocupa, a esa primera voz del ego, que al fin y al cabo su intención es generarnos dolor y sufrimiento. Entonces no tenemos que caer en esa trampa de leer la Torá solamente en su nivel superficial y juzgar lo que vemos ahí. Eso es un gravísimo error. Entonces, mi querida audiencia, espero que les haya gustado la forma en que analicé esta porción. Me encanta cuando ustedes me escriben abajo lo que ustedes piensan de lo que yo he dicho, así que espero sus comentarios. Si quieren darme like también, compartir esto. Hace un par de días subí otra clase de hebreo moderno. No sé si todos saben que doy a veces clases de hebreo moderno en Instagram en vivo en directo y luego las subo aquí a este canal, así que pueden entrar a ver los otros videos y empezar desde cero. Ese hebreo moderno habla del hebreo para principiantes desde cero.
un curso de regalo que les estoy haciendo. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, a los que ya están en mi curso de hebreo, porque cuando yo enseño en Instagram lo hago hablando en fonética, pero no aparecen ni las letras ni nada por el estilo porque no se puede hacer en Instagram. Y estoy planeando hacer un pequeño curso para que todo lo que yo he enseñado se los enseñe a escribir. Entonces quería preguntarles si les interesaría que yo haga un curso así. Así que les dejo abajo la opción de contestarme en los comentarios y decir sí, me interesaría. Así yo lo desarrollo, ese curso, para poner orden y organizar todo lo que han aprendido, también escribiéndolo, porque así es como uno lo va a poder asimilar bien. Entonces, ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.